Escucha este dato. Muertos por coronavirus por millón de habitantes. España, 920. Bélgica, 830. Reino Unido, 610. Italia, 570. Francia, 450, la mitad que España. Estados Unidos, 350, una tercera parte que España. Portugal, 150, una sexta parte que España. Corea, 5. Si el gobierno sanchista-leninista ha hecho la peor gestión del mundo en la crisis del coronavirus, ¿qué motivos tenemos para pensar que su gestión económica va a ser mejor? Ninguna. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Gaby Fernández en el control. Recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo a través de las redes sociales. Soy @diebarceló, @diebarceló, tanto en Twitter como en Instagram. En YouTube tengo el canal Barceló y Asociados y nos encuentras en Facebook en la página de Radio Intereconomía Asturias. Si España sigue la dirección que está llevando, sigue el curso que está llevando, y en algún momento del futuro nos preguntamos cómo llegamos hasta aquí, o qué fue lo que pasó, cuándo empezó todo esto, creo que la fecha que tendremos que recordar es el 10 de junio de 2020. Es el día en que el ingreso mínimo vital, es decir, el proyecto estrella y fundamental en la agenda bolivariana del líder comunista Pablo Iglesias, se aprobó en el Congreso de los Diputados sin ni un solo voto en contra. Yo sé que hay algunos diputados que están en contra, sin embargo, no votaron en contra. Entonces, yo me pregunto, si tienes convicciones y no las defiendes en momentos cruciales, es decir, en un momento en que sabemos en que el sanchismo-leninismo quiere cargarse la Constitución del 78 y todo lo que se deriva de ella, ¿para qué te sirven las convicciones? Si tienes convicciones y votas lo mismo que los sanchistas-leninistas, ¿en qué te diferencias de ellos? Si solo vale el cálculo político a la hora de decidir el sentido del voto y no las convicciones, ¿para qué se hacen propuestas? ¿Para qué se hacen programas? Yo creo que no hay diferencia entre la traición al electorado por parte de Pedro Sánchez, que hizo exactamente lo opuesto de lo que dijo en campaña, y quienes se presentaron como oposición frontal al socialismo y no votaron en contra del proyecto estrella de la agenda bolivariana. Criticamos a Ciudadanos por ser un partido chaquetero que dice una cosa y hace la contraria, pero al final todos siguieron su ejemplo. Y yo me sigo preguntando, cuando la agenda bolivariana siga avanzando y propongan nacionalizar las eléctricas, por ejemplo con la excusa de abaratar el recibo de la luz, ¿tú también tampoco votarás en contra? Cuando propongan nacionalizar algún banco con la excusa de poder dar un crédito más barato a las pequeñas empresas, ¿tú tampoco votarás en contra? Maduro todavía está celebrando porque ni en sus mejores sueños pudo pensar que su ahijado político iba a ser capaz de aprobar el proyecto estrella de su agenda sin ni un solo voto en contra. Y es importante destacar que el ingreso mínimo vital no es un proyecto cualquiera. Es, como digo, el proyecto estrella, el buque insignia de la agenda bolivariana. Es un proyecto inmoral que genera incentivos perversos, injusto, insostenible financieramente y basado en la tergiversación de las cifras de pobreza. En las sociedades libres hay un principio moral básico que es que uno
tiene derecho a su vida y al fruto de su trabajo. Ese principio moral básico es violado por el ingreso mínimo vital. Ya sé que está siendo violado desde antes de la aprobación del ingreso mínimo vital, pero el ingreso mínimo vital lleva esa violación a un nuevo máximo. Y el mensaje es que en España se puede vivir sin trabajar, y eso es una mentira, porque no es verdad que se pueda vivir sin trabajar. Genera incentivos perversos porque quien tiene poca cualificación y no puede obtener un gran salario, pues se va a inclinar por no trabajar y los ingresos que puede obtener en el mercado, ingresarlos en negro. Y eso es injusto respecto de las personas que trabajan en blanco, como los asalariados, en particular de las grandes empresas que trabajan todo en blanco y que son rehenes del sistema. Es insostenible porque decirle a la gente que puede vivir sin trabajar dándoles incentivos a que menos trabajen, llega un punto en que la tarta no va a crecer y evidentemente la porción para cada uno va a ser menor. Entonces, ese incentivo perverso redunda necesariamente en el empobrecimiento generalizado de la sociedad. Y es insostenible también porque si cada vez más son los que trabajan en negro y quieren vivir del trabajo ajeno, pues los que puedan se irán, los otros trabajarán en negro o se pasarán al bando de los que cobran en lugar de trabajar. Entonces, insisto con que es insostenible. Hay gente que entonces en este punto pregunta, pero entonces, ¿qué hacemos con la gente que lo está pasando mal? ¿Qué hacemos con los pobres? Este Barceló es un degenerado, que es un insensible, que no le importa. En primer lugar, ya te voy a contar a continuación que no son tantos los pobres como te quiere vender el gobierno. Pero yo te pregunto, en el mundo todos sabemos que hay gente que no come, porque es realmente pobre. Entonces, imagínate que tú estás comiendo en tu casa y viene alguien de Naciones Unidas y te quita lo que estás comiendo, las patatas, el pescado, y te dice, no, esto se lo damos, es para la gente que no tiene que comer. Y también te quitan cosas de la nevera. ¿A ti te parecería justo? Porque tú no le has robado eso a nadie, lo has obtenido con tu trabajo. O que venga alguien de las Naciones Unidas y diga, mire, usted tiene demasiada ropa en su ropero, en su armario, así que nos vamos a llevar, usted tiene demasiado, nos vamos a llevar estos jerseys, estas camisas, para la gente que no tiene que ponerse. ¿Eso te parecería justo? El ingreso mínimo vital es exactamente eso, lo que pasa que de una manera más sutil, porque lo que te van a quitar es a través del IVA que tú pagas cuando compras un yogur, cuando echas gasolina, un poco lo pagas con IRPF, bueno, y sobre todo se va a pagar con deuda que pagarán nuestros nietos, de quienes estamos, digamos, lo que refuerza la inmoralidad de todo este esquema, porque estamos disponiendo del trabajo y del patrimonio de generaciones no nacidas. Además, este proyecto es absolutamente contradictorio. Los socialistas de todos los partidos han llenado la boca hablando de las bondades de nuestro sistema de bienestar y del estado de bienestar y que hay que fortalecerlo, que cada vez es más grande, etc. ¿Cómo es posible que durante 40 años no han hecho más que agrandar lo que ellos llaman el estado de bienestar y que haya tantos millones de pobres? Es la constatación, digamos, por parte de ellos mismos, de su absoluta pésima gestión de los recursos públicos. Y entonces no tienen mejor idea que extraer más a la parte que trabaja para seguir incrementando el gasto. La única justificación que hay a este proyecto de ingreso mínimo vital es política.
no se justifica por un tema de pobreza. Es política porque los socialistas intentarán con esto retener votos y los comunistas seguirán continuando en la puesta en práctica de la agenda bolivariana, que consiste en tener a una cada vez mayor cantidad de personas dependientes del Estado para hacerlas rehenes, que no libres. Entonces, unos van a perder la libertad porque sus ingresos van a depender del Estado, y otros van a perder su libertad porque cada vez una menor parte del fruto de su trabajo les pertenece. La pregunta que conviene hacernos para entender este tema es: ¿cómo se mide la pobreza? Se da por sentado que hay una extensa situación de pobreza extrema en España, pero nunca te dicen cómo es que se mide. Si tú entras a la página web de Eurostat, hay todo un apartado sobre este tema y te explican que hay un indicador que se llama AROPE, que es At Risk of Poverty or Social Exclusion, que en inglés significa personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Repito, en riesgo de pobreza y exclusión social. Y es un matiz importante, porque una cosa es estar en riesgo y otra cosa es ser pobre. Pero y esa es la primera tergiversación. Los socialistas de todos los partidos utilizan en riesgo de pobreza y pobres como sinónimos para justificar decisiones que son por completo ideológicas. ¿Y qué es? ¿Quién forma parte de la población AROPE? La población AROPE está formada por tres grupos de personas. Uno, aquellos que ingresan menos del 60% del ingreso mediano. El ingreso mediano es como, imagínate una lista ordenada de mayor a menor de todas las personas según su nivel de ingreso. El que está justo en el medio es el mediano. Y entonces, si tú ganas menos del 60% de ese ingreso mediano, se considera que estás en riesgo de pobreza. Esos son unos 750 euros por mes en España. El segundo grupo son aquellos que sufren privación material severa. Y el tercer grupo son los adultos, las personas, mejor dicho, que viven en hogares con muy baja intensidad laboral. ¿Y esto qué significa? Son las personas en edad de trabajar, es decir, de 18 a 59 años, que trabajan menos del 20% de las horas que podrían trabajar. Entonces, si tú estás en alguno de estos tres grupos, o ingresas muy poco, o tienes una privación material severa, o trabajas una quinta parte de las horas que podrías trabajar, o sea, menos de un trabajito parcial, estás en riesgo de pobreza. Pero hay un matiz importante, que es el siguiente. Eurostat aclara que el indicador AROPE no mide riqueza o pobreza, sino que mide bajos ingresos en relación con otros integrantes del mismo país. Y eso no necesariamente implica un bajo nivel de vida. Doy un ejemplo. Uno puede ser una persona que cobra una pensión no contributiva, pero al mismo tiempo gana la quiniela o recibe una herencia de 3 millones de euros. Esa persona va a ser AROPE porque va a ingresar menos del 60% del ingreso mediano, pero no va a estar, no se puede considerar pobre porque tiene un patrimonio de 3 millones de euros. Y así puedes encontrar distintos ejemplos. Entonces, ¿cuánta gente AROPE hay en España? O sea, en riesgo de pobreza o exclusión social. Es el 26% de la población. Eso equivale a unos 12 millones de personas, y por eso los socialistas de todos los partidos hablan de millones de pobres, de 12 millones de pobres, de los cuales 2 millones son menores de 16 años. Por eso hablan de millones de niños pobres en España. En realidad, la interpretación correcta de este indicador sería verlo como gente que sufre algún tipo de estrechez económica.
Y esto, ahora te lo voy a explicar mejor, pero para que tengas una referencia, porque tú puedes pensar, bueno, un 26% en España de gente arope es mucho. Bueno, vale, evidentemente no es poco, pero quiero decir, la media de la Unión Europea es 22%. No es que sea, es 5 en la Unión Europea. Y creo que nadie se atrevería a decir que que una de cada 5 personas en Europa es pobre. Incluso en Suecia, en Alemania, ronda el 18%, en Austria, en Holanda, en Francia es el 17%, en Italia el 27%, en Reino Unido el 23%. Entonces, evidentemente, estamos en un indicador, en realidad no es que sea evidente, los propios que hacen estas estadísticas, Eurostat, nos dicen esto no mide pobreza. Y la forma más clara de ver este tema es con el tema de la privación material severa que te mencionaba antes. ¿Qué es la privación material severa? Es un grupo de ítems, digamos, de mercancías o servicios que se dividen en dos grupos, bienes duraderos o estrechez económica. En el caso concreto de los bienes duraderos, se analiza la posibilidad de pagarse, de tener 7 ítems: teléfono, TV color, ordenador, lavadora, automóvil, internet y ropa nueva, suficiente como para reemplazar ropa desgastada. Si tú no tienes al menos 4 de esos 7 ítems, se considera que estás en privación material severa. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y cuánta gente en España está en privación material severa? Bueno, un 91% de la población tiene todos esos ítems. En particular, un 99,9%, y no es una forma de decir, es el número exacto, 99,9% de la población en España tiene teléfono, TV color y lavadora. Ya me dirás si eso se corresponde con una sociedad de millones de pobres. Y hay un 7% al que solo le falta uno de esos 7 ítems. Por lo tanto, tienes que un 98% ya tiene todos o solo le falta uno. Y que esté en privación material severa, no hay nadie. No hay nadie en España que tenga privación material severa. Que le falten 4 ítems, no hay en España. Con los datos de estrechez económica pasa algo parecido. Ves que más de un 90% de la población paga su hipoteca y sus servicios públicos sin problema. Más de un 96% come proteínas al menos día por medio. También más de un 90%, más de un 91% no tiene problemas en tener su casa calefaccionada, etc. Los indicadores de vivienda son mejores en España que en la media europea. Aquí hay 1,9 habitaciones por persona. Es lo mismo que en Dinamarca y en Finlandia. Pero en el promedio de la Unión Europea hay 1,7. Y menos todavía hay en Austria, en Italia y en otros países. La población adulta que sufre privación severa de vivienda, que son adultos que no son pareja y se ven obligados por falta por pequeño, digamos, por la reducida dimensión de la casa, a compartir una habitación, en viviendas que además pueden ser oscuras o tener goteras, por ejemplo, o que tiene el baño fuera. Bueno, la gente que vive en esas malas condiciones de vivienda son el 1,5% de la población. 1,5% de la población, cosa que equivale a unas 700.000 personas. Entonces, nunca, en ninguna situación, estamos hablando de millones de pobres. Entonces, tú te preguntarás, ¿cómo es posible que la población, que si no hay nadie que tenga privación material, que sufra privación material severa, que la gente, los indicadores de vivienda son mejores que la Unión Europea, y todo lo que te acabo de comentar, ¿cómo es que es arope el 26% de la población? Bueno, ¿por qué? Porque entre los indicadores de estrechez económica aparece que hay un 34% de los españoles que no se puede ir una semana de vacaciones y que hay un 36%
que no puede pagar gastos inesperados. Es decir, se le rompe el coche de golpe y no lo puede pagar. Ojo, no estamos hablando de cifras que sean muy distintas a la media de la Unión Europea. En la Unión Europea, los que no se pueden ir de vacaciones son un 29%. Y las personas que no pueden pagarse gastos inesperados en la Unión Europea son el 33%. Incluso los que no se pueden pagar una semana de vacaciones, por ejemplo, en Italia son el 44% y aquí el 34%. En Grecia el 51%, en Portugal el 41%, en Irlanda el 30%. Entonces, como esos dos indicadores dan mal, es que aumenta la cantidad de gente en riesgo de pobreza o exclusión social. Pero tú coincidirás conmigo en que una persona, si bien evidentemente todos nos gusta irnos de vacaciones y ojalá todos se pudieran ir, no son pobres. ¿Es gente que tiene alguna estrechez económica? Sí, lo es. ¿Que es gente que podría estar mejor? Sí, lo es. ¿Que quiere estar mejor? Sí, lo es. ¿Son pobres? No. Entonces, como te estoy diciendo, el ingreso mínimo vital no se justifica en una motivación de pobreza, sino en una motivación política. Y entonces, para terminar esta primera parte con este tema, ¿qué hacemos con la gente? Bueno, lo primero que hay que hacer con la gente, con esas 700.000 personas, muchas de las cuales ya están cobrando alguna prestación autonómica o seguro de desempleo, lo que fuere, lo que hay que hacer es permitirle que vuelva a trabajar. Pero este gobierno hace todo para que la gente no pueda trabajar. Porque este mismo gobierno que dice preocuparse por la pobreza es el mismo gobierno que impide en la práctica que gente con baja cualificación pueda trabajar porque aumentó el salario mínimo un 30% en 2 años y con lo cual el coste mínimo, si tú tienes en cuenta cotizaciones sociales, pagas extraordinarias y otros costes laborales, el coste mínimo de contratar a una persona en España es de más de 20.000 euros al año. Entonces, tú dices, ¿es que son tontos? No, es que es lo que quieren. Quieren que la gente no trabaje para que dependan de la dádiva del político de turno y del Estado. Ese es el corazón del sanchismo-leninismo, que la gente no trabaje y dependa del Estado. Entonces, si tú no subes los costes laborales artificialmente, no subes los impuestos, como hace este gobierno con la tasa Tobin, con la tasa Google y con todo el impuesto al diésel, etc. Si tú no te dedicas a destrozar la confianza, por ejemplo, amenazando día sí y otro también a derogar por completo la reforma laboral, tú no cumples el objetivo de déficit que acuerdas con Bruselas y además lo sobrepasas de manera grosera. Y si además el año donde vamos a tener el peor déficit fiscal de la historia, al menos en tiempos de paz, tú lo único que se te ocurre es aumentar el gasto de manera innecesaria, lo único que estás haciendo es destrozar la confianza. Y cuando tú destrozas la confianza y aumentas los costes laborales, no hay nadie que quiera invertir en España. Y si no se puede invertir en España, no se pueden crear puestos de trabajo. Y si no se puede crear puestos de trabajo, la gente no puede trabajar. Entonces, a mí me dices, ¿qué hay que hacer con la gente? Hay que ayudar a la gente. Claro, yo soy el primero que se preocupa por la gente. Es más, yo sí me considero que me preocupo por la gente y los que no se preocupan por la gente son los sanchistas leninistas. A la gente hay que permitirle trabajar. Por eso, incluso, estaría dispuesto a aceptar, si a mí me dijeran, bueno, esta medida la vamos a hacer temporal hasta final de año, tendría un pase. Pero no es el caso porque, insisto, el problema no es combatir la pobreza ni es otro que un objetivo político.
El problema adicional es que al ser insostenible, tarde o temprano, esas prestaciones no se van a poder pagar porque la deuda va a ser tan grande que la economía española va a estar en una situación de caos. Por lo tanto, le mienten a la gente diciéndole que le garantizan un ingreso cuando en realidad le están dando una prestación que se paga con deuda pública que nadie está en condiciones de garantizar que se pueda refinanciar in eternum. Porque los mercados no son idiotas. En algún momento las deudas se juzgan imposibles de pagar y se dejan y los inversores dejan de prestar dinero. Entonces ahí hablarán de capitalismo salvaje cuando en realidad habría que hablar de la irresponsabilidad socialista. ¿Cómo crees que va a estar mejor la gente? ¿Ahora con el ingreso mínimo vital o en un contexto como el que a mí me gustaría, donde no existiera el salario mínimo, donde la gente fuese libre para contratar, para invertir, para trabajar, con bajos impuestos, con un impuesto de sociedades que fuese mínimo, con regulaciones innecesarias abolidas? Porque nunca me voy a cansar de repetir lo siguiente: este mismo gobierno que dice que hay millones de pobres y que dice preocuparse por la gente y que dice querer que la gente trabaje, no solo aumenta los costes laborales innecesariamente, sino que además prohíbe a las grandes superficies abrir las 24 horas si quisieran. Porque al gobierno no le gusta. No le gusta que trabaje la gente. Entonces, la gente, si le dan la oportunidad, va a trabajar. Si un inversor ve una oportunidad rentable, va a invertir. Pero si el sanchismo y el leninismo avanza con su agenda, pues ni puede haber inversión, ni puede haber creación de empleo y la gente va a estar peor.